Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Historia del Arte. Estamos hablando de Mesopotamia. Hablemos del significado de los zigurat. Se podría decir que los zigurat estuvieron relacionados con la representación de la montaña sagrada, centro del universo o eje sagrado del mundo, en cuya cúspide estaría la puerta del cielo, por creer los habitantes de Mesopotamia que la montaña concentraba significados múltiples. Para ellos la gran madre nutricia era la señora de la montaña, por lo que se puede decir que la montaña era la fuente misteriosa de vida de la que brotaban los frutos y las aguas. De ahí que las interpretaciones que se han hecho sobre los zigurat sean numerosas y que no haya acuerdo entre los estudiosos que ocupan del tema. Para unos tenían una función astrológica, podían ser un centro de observación de los astros, siendo los diferentes pisos representaciones planetarias. Otros, sin en cambio, piensan que su finalidad era mucho más práctica y estaba en relación con las inundaciones periódicas, por lo que en este caso deben interpretarse como un lugar de protección. Por último, algunos estudiosos consideran la idea del sacrificio ritual, muy arraigada en la cultura sumeria, por lo que el zigurat hubiese sido un gran altar donde se realizaban sacrificios. Hablemos del urbanismo mesopotámico, murallas y viviendas, de la planta circular a la planta rectangular. Los primeros poblados neolíticos, como Jarmo, carecían de murallas, pero el impulso urbano que se produce en la época de Uruk, hacia finales del cuarto milenio a.C., comprende la construcción de murallas en las ciudades mesopotámicas. La difusión del urbanismo desde el núcleo sumerio impone el modelo de las ciudades trazadas con fortificaciones protectoras y reforzadas con torreones almenados. Hacia fines del segundo milenio a.C., un nuevo desarrollo urbanístico que reestructura las antiguas urbes sumerias se impone con mayor fuerza hacia el norte en Asiria, donde se fundan entonces nuevas ciudades. De este momento data el plano de Nippur, grabado en una tabla de arcilla en el que se plasma la reconstrucción de la ciudad sumeria. Esta presenta un trazado rectangular y está rodeado por una muralla que tiene diferentes puertas de entrada. Las luchas constantes entre las ciudades y los pueblos nómadas hizo imprescindible una protección artificial. La primera muralla monumental se encuentra en la ciudad de Uruk. Sin embargo, el mayor asentamiento urbano de Mesopotamia, del que se tiene conocimiento a través de hallazgos arqueológicos, es de la ciudad de Babilonia. Se localizaron restos del último momento de esplendor babilónico, siglo VII y VI a.C. La ciudad se alzaba sobre un recinto rectangular, rodeado por una doble muralla de ladrillo reforzada por numerosos torreones. Se entraba por 8 puertas con vanos de medio punto y resalte de torres almenadas, cada una de ellas dedicadas a una divinidad. Eran puertas majestuosas, de unos 25 metros de altura, recubiertas de ladrillos vidriados con representaciones de animales. El río Éufrates atravesaba la ciudad y estimuló la creación de un núcleo portuario en el que se centraba la actividad comercial. En el interior de la muralla se distribuía una red de calles, formando una retícula ortogonal con vías principales más anchas. El principal eje, en dirección norte-sur, era la vía de las procesiones, que atravesaba la ciudad de parte a parte y conectaba los principales edificios religiosos. En el extremo sur había el templo principal de la ciudad dedicado al dios Marduk, y en el norte el Etemenanki, el zigurat de Marduk, la torre de Babel. Esta vía estaba franqueada por muros con decoración vidriada y pavimentada con losas de piedra caliza roja de vetas blancas. A su función práctica se le añadía una significación simbólica, pues era el principal escenario durante la celebración del Año Nuevo, el rito babilónico más importante de cuantos se festejaban. En cuanto a la planta circular y la planta rectangular, hemos de decir que las primeras viviendas protohistóricas se realizaron con cañas de barro y adoptaron plantas con secciones muy diversas, circulares, ovaladas, o una combinación mixta rectangular y circular. Tras un largo proceso de experimentación con diferentes tipos de plantas, se impuso la vivienda de planta rectangular, tal como se observa en el poblado de Asuna, en el norte de Mesopotamia. En él se puede observar las sucesivas transformaciones de la planta. Hacia el año 2000 a.C. ya se estableció definitivamente la tipología de la vivienda en todo Oriente. En la localidad norte de Tepehua se encuentran los cimientos que permiten reconstruir la organización espacial de la vivienda tipo.
La edificación se sitúa alrededor de un patio abierto, cuadrangular, en torno al cual se distribuyen diferentes estancias. El pavimento del patio está enlosado con ladrillos cocidos y tiene un desagüe central para la evacuación del agua. Esta organización espacial se utilizará posteriormente como modelo en los grandes conjuntos arquitectónicos palatinos. Las casas suelen tener 2 pisos. En el inferior se distribuyen las zonas de servicios, cocina y vestíbulo, y en el superior las habitaciones privadas. Un único acceso comunica con el exterior. Hablemos de la arquitectura palaciega mesopotámica. El progresivo aumento de poder de los palacios en la organización de la vida urbana cristaliza en una arquitectura que ha de cumplir una doble función. Por un lado, el palacio era la mansión en la que vivía el soberano, y por otro, el centro de administración de la ciudad. La tipología palaciega quedó establecida durante el segundo milenio a.C. en los palacios babilónicos, aunque ya existieran este tipo de construcciones desde el periodo protodinástico. A mediados del tercer milenio a.C. comienzan las primeras edificaciones palaciegas de las que se han encontrado restos en las ciudades de Eridu, Kish y Meri. Se trataba de estructuras que reproducían el módulo de las viviendas familiares, pero que presentaban escalinatas, columnas y elementos ornamentales. El palacio es la plasmación más directa de un poder organizado capaz de sustentar un gran centro administrativo y una corte. Pese a la variedad de pueblos que habitaron Mesopotamia, los palacios reprodujeron siempre la misma estructura modular básica. Los palacios constituían grandes complejos arquitectónicos, eran ciudades protegidas por una o varias murallas dentro de la gran ciudad. Tenían numerosos sectores, que se articulaban en torno a un patio central. El acceso al interior se realizaba a través de una única puerta de entrada, y una vez dentro, se distinguían 2 amplios sectores, uno público y otro privado. El espacio público, destinado al ejercicio de la administración, contaba con numerosas salas oficiales, almacenes, talleres, viviendas para los trabajadores y zonas de servicios. El espacio destinado a la familia real y a sus servidores tenía un núcleo central que reproducía la planta de una vivienda acomodada. Las estancias rodeaban patios que disponían de habitaciones suntuosas e incluso baños. En ambos sectores se intercalaban patios abiertos que permitían la entrada de luz al interior. A partir del siglo XIX, Mari, ciudad de Éufrates Medio, alcanzó un gran desarrollo como centro político y económico. El Palacio de Mari tuvo su máximo esplendor en el siglo XVIII durante el reinado de Zimri-Lin, época en la que se convirtió en un monumental complejo, debido a la constante sucesión de construcciones añadidas, por lo que se transformó completamente el núcleo original. El palacio se convirtió entonces en una estructura con multitud de patios, alrededor de los cuales se distribuían unas 300 salas dotadas con todo tipo de refinamientos, como baños, calefacción, mediante chimeneas, biblioteca, cocinas con cámaras frías y palmerales ambientando los patios. El palacio fue destruido por Hammurabi. Sin embargo, han quedado restos importantes de sus pinturas murales y su rico archivo. Los belicosos asirios convirtieron sus palacios en ciudadelas amuralladas inexpugnables, con los templos incorporados como parte del conjunto palaciego, provistas de salas con plantas rectangulares y cubiertas por bóvedas. Abundan los patios interiores, intercalados entre las habitaciones, por los que entra la luz. Para aumentar la claridad se instalaban celosías en las zonas más altas de los muros. Estos eran de ladrillo y estaban decorados con relieves en las salas principales y en los patios y con pinturas murales o ladrillos esmaltados en el resto de las estancias. El suelo estaba pavimentado con losetas de piedras calcáreas. Sargón II construyó su palacio en la capital de Nueva Planta, Horsabat, siglo VIII a.C. La ciudad estaba rodeada por una muralla con 7 puertas de acceso, 3 de ellas flanqueadas por estatuas de toros alados y genios protectores. El palacio, que ocupaba el sector noroeste, se construyó sobre 2 terrazas de diferente nivel con su propia muralla. El acceso se hacía por una rampa que daba entrada a un gran patio. En la zona oeste se situaba el complejo religioso con 6 templos y un zigurá de planta cuadrada. Tras el patio principal se encontraban las estancias de la residencia privada y a continuación el sector oficial con la sala del trono, precedida por un patio decorado con grandes relieves. La entrada al salón del trono estaba franqueada por un friso en relieve de toros
androcéfalos y héroes míticos que dejaban paso a una larga estancia rectangular decorada con pinturas. En uno de los lados estrechos se encontraba el sitial de piedra ante un gran relieve. El efecto escenográfico que producía el recorrido que conducía ante el rey tenía por objeto evidenciar la magnificencia del soberano. Apenas quedan restos para reconstruir el palacio de Nabucodonosor II en el siglo VII y VI y que ocupaba la zona norte de Babilonia dentro de un recinto amurallado. El salón del trono es la pieza más completa. Los muros están decorados con ladrillos vítreos. El sitial del rey ocupa la pared larga de la sala. En la zona occidental del palacio se situaban los jardines colgantes, construidos en terrazas de diferentes niveles que se apoyaban sobre dos pisos de bóvedas de cayón excavadas en el subsuelo. Hablemos de la arquitectura funeraria en Mesopotamia, la tumba de la reina Subat. En Mesopotamia las construcciones funerarias no se prodigaron, pues los enterramientos se hacían en el suelo de las casas particulares con la intención de que los espíritus de los difuntos tuvieran un lugar de descanso. La morada de los muertos no fue objeto de especial atención, ya que la consideraban el paraje sombrío en el que se desataban las fuerzas hostiles. Las necrópolis estaban dentro de los muros de las ciudades y las tumbas eran sencillas fosas subterráneas abovedadas. Las primeras datan de los milenios V y IV a.C. Se hallaron en el norte, en la localidad de Tepe Gaura, y se caracterizaban por tener una cámara y estar orientadas en dirección noroeste. Durante el primer periodo dinástico de Sumer, en el tercer milenio a.C., se erigieron las primeras tumbas reales, testimonio de una sociedad jerarquizada. Son pequeñas celdas, abovedadas de ladrillo, excavadas bajo tierra, en las que se incluye un ajuar funerario formado por carros de combate y otros objetos suntuosos. Los difuntos se introducen en sarcófagos de mimbre o madera. Durante el periodo dinástico primitivo, hacia el año 2350, se construye una necrópolis en la ciudad de Ur, que contiene alrededor de unas 1800 tumbas. De ellas, al menos una veintena son tumbas suntuosas con ajuar funerario. El cementerio de Ur adopta la forma de una casa subterránea, con corredor, que deja paso a una cámara sepulcral situada en el fondo y cubierta por una falsa bóveda, construida por aproximación de hiladas de ladrillo. Hablemos de la tumba de la reina Subat. Entre la serie de tumbas de Ur destaca la de la reina Subat, acompañada de un séquito de súbditos que fueron sacrificados, guerreros, cortesanos, músicos. Este séquito se halló ataviado con ropajes y joyas. Un rico ajuar funerario completaba el conjunto. Más tarde, la arquitectura funeraria apenas tendría importancia y solo en el periodo de la tercera dinastía de Ur, a finales del tercer milenio a.C. Se construirán tumbas en las que las víctimas humanas sacrificadas fueron sustituidas por figurillas de barro. Hablemos de los principios de la escultura mesopotámica. El arte de Mesopotamia se crea a partir de un concepto del mundo que hace del hombre un ser humilde, sometido a los designios divinos. La uniformidad que caracteriza toda la estatuaria mesopotámica se deriva de su función práctica y en las representaciones se adoptarán unos esquemas que prevalecerán en la base de toda la estatuaria. La figura es el doble de un modelo a quien sustituye. Este debe estar bien individualizado. Esto no implica que las formas sean fieles al modelo, ya que lo que confiere individualidad a la estatua es la inscripción del nombre sobre ella y no los rasgos que reproducen miméticamente la realidad. Las estatuas son generalmente imágenes votivas en ruego permanente hacia los dioses. Tienen un sentido mágico, pues adquieren vida propia y forman parte de una realidad perenne. Así, las de los reyes y gobernadores tenían como función venerar a los dioses, ser las intercesoras entre el mundo humano y el divino para solicitar una vida mejor. Si además tienen una oración inscrita sobre su cuerpo, la petición de ayuda será eterna. La escasez de materia prima, piedra y madera hizo que su uso en escultura fuese limitado. Las estatuas nunca alcanzaron dimensiones colosales. Hablemos de la representación humana en la escultura mesopotámica, la plasmación de la cabeza, rígidas indumentarias y ausencia de anatomía. La escultura mesopotámica responde a la necesidad de reafirmar la presencia de la figura en el espacio para situarla ante los dioses.
no se capta, por lo tanto, un momento de acción pasajero. Esta concepción se materializa en una estatua bloque, inmóvil, que parece atrapada en la masa pétrea. Los rasgos más importantes se reducen a formas esquemáticas y los volúmenes se crean para acentuar la tridimensionalidad. Las masas se distribuyen alrededor de un eje axial en perfecta simetría. La estatua se plasma en una figura geométrica, semejante a un cilindro o un cono, o la que el cuerpo se adopta. Estas formas confieren unidad a las figuras y las hacen homogéneas. Las estatuas son siempre individuales, figuras aisladas que suelen estar en posición sentada o de pie, inmóviles o con un pie adelantado. Los pies son muy robustos y se representan paralelos sobre una base circular. Los brazos se sitúan a lo largo del tronco, o lo que es más habitual, apoyados sobre el pecho con las manos cruzadas. Los miembros dispuestos de esta forma acentúan la redondez de la masa trapezoidal que predomina en todas ellas. Abundan las representaciones masculinas. Las figuras femeninas, en cambio, son menos frecuentes y de peor calidad. En cuanto a la plasmación de la cabeza, diremos que, puesto que las estatuas están destinadas a sustituir al orante, la cabeza es la protagonista absoluta de la figura, ya que esta es la parte del cuerpo más característica de una persona. La cabeza, gracias a los rasgos del rostro, expresa la personalidad. Al cuerpo no se le presta demasiada atención, sirve en realidad de pedestal para colocar encima la cabeza. El rostro tiene un tratamiento plástico esmerado, regido por unas convenciones que uniformizan los modelos y no permiten reconocer a individuos concretos. Los ojos tienen la córnea de concha marina y el iris de lapislázuli, o betún, colocados sobre una cuenca de brea. El efecto que produce el conjunto es el de unos ojos enormes, casi desorbitados, implorantes y aterradores. Son además ojos inquietantes, debido a la ausencia de párpados. La mirada adquiere la máxima importancia, pues a través de ella el devoto muestra su ruego. Las cejas se incrustan con el lapislázuli, la boca está cerrada y el pelo simplificado en formas geométricas. El semblante adopta una expresión seria, severa, un tanto rígida. Los rasgos étnicos están perfectamente diferenciados en las formas. Estas son robustas y algo achaparradas en el tipo sumerio. Presentan además una cabeza grande y afeitada y nariz aguileña. Otras son más estilizadas y tienen una barba larga con cabello rizado de tipo semita. Y de la indumentaria, y en cuanto a ausencia de anatomía, diremos que el arte mesopotámico se forjó bajo conceptos que no buscaban un ideal de belleza en el cuerpo humano, pese a que las formas respondían a un cierto canon. En Mesopotamia el cuerpo humano no se representaba desnudo, excepto durante el periodo protodinástico en el que la desnudez era condición indispensable para presentarse ante los dioses. Después no hubo ninguna intención de profundizar en la representación plástica del cuerpo. Además, tampoco se realizaron estudios anatómicos, se intentó por lo tanto plasmar la belleza a través de los volúmenes, a diferencia de Egipto, que expresó la eternidad y la belleza a través de las formas. En Mesopotamia la tendencia era ocultar el cuerpo bajo rígidas indumentarias. Así, las figuras aparecían ataviadas con largos faldones de lana o túnicas que se adaptaban al esquema geométrico, acentuando la silueta cilíndrica. En las primeras dinastías y en el periodo de Gudea, las estatuas tenían los brazos descubiertos e incluso en muchas ocasiones el torso. Más tarde, en el periodo asirio, los cuerpos quedaron totalmente ocultos por vestidos que anulaban cualquier insinuación anatómica. La excepción en el uso de estas convenciones se produce en esculturas de cobre, mediados del segundo milenio a.C., que servían de pedestal para las ofrendas. En ellas, la figura se libera del bloque geométrico y del pesado ropaje para representarse desnuda en composiciones escultóricas realizadas con una factura más libre y audaz.